con el tema de funciones. Y el día de hoy les tenemos preparadas esta información. Graficación de funciones. Voy a leer. Dice, una función es una relación que existe entre dos cantidades, X y Y. Y ahorita vamos a ver por qué es una relación entre las cantidades X y Y, denominada f de X. A esto f de X se le nombra f de X porque es función del valor de X. Función del valor de X. Ahora dice aquí, para graficar se elabora una tabla para encontrar las coordenadas y ubicarlas en el plano cartesiano. ¿Sí? Usted sabe que el plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares que se cruzan formando ángulos de 90 grados. Y tenemos aquí los diferentes tipos de funciones. Tenemos aquí una función lineal, función cuadrática. Aquí tenemos unos ejemplos de las funciones lineales y ahorita vamos a explicar por qué se llama función lineal. Función cuadrática de este lado. Función racional. Función racional es cuando es una razón, o sea, una fracción. Es la función racional. Y por último tenemos aquí la función potencia y función exponencial. Estas que tenemos aquí se llaman funciones potencia porque están elevadas a la potencia diferente de 1 y diferente de 2. Si fuera potencia 1, pues sería función lineal. Si fuera potencia 2, fuera función cuadrática. Y cuando es diferente de 2 ya se le llama función potencia, que es la función al cubo, función a la cuarta, función a la quinta y así sucesivamente. Y por último tenemos aquí las funciones exponenciales. Una función exponencial es cuando tiene usted lo que viene siendo la variable x en el exponente. Vamos a dar inicio a esta clase empezando por, vamos a ver primero lo que son las funciones lineales. Voy a poner por aquí tema función lineal. ¿Sí? Primero, ¿cuáles son las características de una función lineal? Las características de una función lineal es que el exponente de la variable es 1. Aquí le voy a poner características. ¿Sí? Características. Una función lineal es que el exponente de la variable es 1. Por ejemplo, podemos tener una función de esta manera. Función de x. Recuerden que esta parte de aquí significa función, le voy a poner aquí, función de x. Ahora, a esta parte, f de x, también se le puede nombrar f de x. F de x. Así como tenemos aquí, ¿sí? Es función de x. Ahora, ¿por qué se dice que una función es una relación? Porque yo, por ejemplo, voy a poner aquí una función. Vamos a poner aquí x más 3. Yo tengo aquí una función x más 3. Es una relación. ¿Por qué es una relación? Porque esto representa y. Y es igual a x más 3. Observen que es una relación, ¿sí? O sea, ya te está diciendo que y vale x más 3. Inclusive usted le puede poner aquí únicamente como para recordar que esto es y vale x más 3. Ya si usted razona eso de y vale x más 3, ya va a ser muy fácil. Ahora, siempre que a ti te hablen de función, tú tienes que pensar lo siguiente. Tienes que pensar en dos conceptos. Es cuando el exponente de la variable es 1, o sea, este es 1. No se pone, sí, no se pone, pero es 1. Usted debe saber que cuando la x está sola, el exponente es 1. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer cuando te dan una función es hacer una tabla. Vamos a hacer la tabla. La tabla sería x y y. Observa, aquí tenemos la tabla x y y. Tabla x y y. La x es una variable independiente. Variable independiente. ¿Por qué es una variable independiente la x? La x es una variable independiente porque no depende de nadie. Tú le vas a dar los valores. ¿Y cuáles valores le vas a dar? Le vas a dar estos valores. 1, 2, 3, 0,
menos 1, menos 2 y menos 3. Y tú vas a preguntarte, oiga, profe, pero yo le puedo dar valores más grandes, hasta el 10. Sí, tú le puedes dar valores hasta el 10, 20, 100, 1000. Más sin embargo, con estos valores, en todos los libros te aparecen estos valores. Pueden aparecerte primero los negativos y luego los positivos, no importa. No importa porque el valor va a ser lo mismo, la coordenada va a ser la misma. Tú le vas a dar estos valores porque con esos valores es suficiente para saber cómo se comporta en la gráfica, tanto en el eje X positivo como en el eje X negativo. ¿Sí? O sea, ya con esos valores tú sabes si es una línea, si es una curva o si es otro tipo de recta. ¿Sí? Ahorita como que ya vamos a explicar poquito a poquito cada función. Muy bien, ya leíste los valores. Recuerda, es una variable independiente, no depende de nadie. Tú le vas a dar los valores a la X. Tú le vas a dar los valores a la X. ¿Qué valores? Estos. Repito, tú le puedes dar valores más grandes, mas sin embargo no es necesario. Con estos valores ya tú puedes saber cómo se comporta la gráfica dentro de la función. Porque cuando a ti te ponen el tema de funciones, en realidad lo que quieren saber es cómo se comporta la gráfica, la línea que se forma dentro de la gráfica. Es lo que quieren saber, cómo se comporta la línea dentro de la gráfica. Pero tú debes de adiestrarte en este tipo de funciones y decir, ok, esa función es así. Muy bien. Por ejemplo aquí, ya que tienes tú los valores de la X, ahora vas a sustituir. Miren, voy a poner aquí unos pasos. ¿Sí? Le voy a poner pasos. Pasos. Número 1. Dar valores a la X. Dar valores a la X. Ese es el primer paso. Dar valores a la X. Ya lo hicimos. Segundo paso. Sustituir los valores en la función. Fíjense que aquí en la función, en algunos libros o en algunos exámenes te pueden poner grafica la siguiente ecuación. O sea, es lo mismo decir grafica la siguiente ecuación a decir grafica la siguiente función, porque en realidad observa que es una ecuación. O sea, f de x es lo mismo a decir y, f de x es lo mismo a decir y. ¿Sí? Entonces, ya vamos al segundo paso. Vamos a sustituir estos valores. Este valor que yo tengo aquí lo voy a poner aquí. ¿Sí? Lo voy a poner ahí. Este valor lo voy a poner aquí. Entonces sería 1 más 3, 4. 2 más 3, 5. 3 más 3, 6. 0 más 3, 3. Menos 1 más 3, 2. ¿Por qué menos 1 más 3, 2? Es porque, observen, es menos 1 más 3. Se resta y te queda 2 positivo. ¿Sí? Menos 2 más 3, 1. Y menos 3 más 3, 0. Muy bien, ya tenemos aquí esto. Esto que tenemos nosotros aquí se les llama coordenadas. Coordenadas, ¿sí? Son coordenadas. Las coordenadas que tenemos aquí son estas. Se formaron con esta ecuación o con esta función. Ahora, esto, vamos a poner aquí, coordenadas. Coordenadas. Vamos ahora a ubicar estas coordenadas dentro del plano cartesiano. Observen cómo yo aquí en la X puse hasta el 3 y hasta el menos 3, porque siempre es lo mismo. Y en la Y voy a poner únicamente hasta el valor máximo que tengo, tanto en positivo como en negativo. En este caso, tengo puros positivos. Voy a poner hasta el 6 positivo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, este es en Y positivo, Y negativo, ¿sí? Acuérdense que el plano cartesiano es este. Hacia la derecha X positivo, hacia la izquierda X negativo, hacia arriba Y positivo y hacia abajo Y negativo. Aquí no voy a poner nada, inclusive yo le puedo hacer así y nada más poner la pura flechita, ¿sí? En Y negativo así, porque no tengo valores Y negativos. Ahora sería 1 con 4, 1 con 4, 2 con 5, 2 con 5, 3 con 6, 3 con 6, 0 con 3. 0, acuérdense que este es el 0. 0, porque si yo tengo una recta, este es el 0. Este es el 0, o sea, este es el 0. 0 con 3. Menos 1 con 2. Menos 1 con 2. Menos 2 con 1. Y menos 3 con 0. En la Y, este es el 0x. ¿Sí? Este es el 0x. Y en la Y, el 0 es este.
porque ese es el y positivo, y negativo, este es el 0. Entonces el 0 con menos 3 aquí. Observa cómo se comporta la gráfica. Se forma una línea recta. Se forma una línea recta. ¿Sí? Usted que lo haga ahí en una libreta cuadriculada, le va a salir la línea. Tiene que salir la línea derechita para que sea línea recta. Entonces, ya tenemos otra característica de estas funciones lineales. ¿Sí? Aquí está, característica, la primera, que el exponente de la variable es 1. Vamos a poner otra característica, voy a borrar esto y voy a hacer otro un poquito más rapidito, ¿sí? Para que usted observe. Miren, la otra característica, vamos a ver, que es la siguiente. Se forma, otra característica, se forman líneas rectas, línea recta, se forma línea recta, se forma una línea recta. Siempre en las funciones lineales se va a formar una línea recta, ¿sí? Vamos a ver ahora otra característica, ¿sí? Vamos a ver ahora que al nosotros, observen, ¿qué pasaría si yo pusiera así? Por ejemplo, voy a poner ahora, en lugar de f de x, voy a poner y, porque es lo mismo, y es igual a x menos 2. Observa, cuando yo tengo así, igual, hago la tabla, x y y, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3, hago la tabla, y en la tabla voy a poner yo aquí, 1, menos 2, menos 1, 2, menos 2, 0, 3, menos 2, 1, 0, menos 2, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 2, menos 4, menos 3, menos 2, menos 5. Hago la gráfica. Observen, quiero que usted observe la siguiente característica. Tenemos aquí x positivo, x negativo, hacia arriba tenemos la y positiva, hacia abajo la y negativa. Como aquí tenemos en y positiva solo hasta el menos 1, le vamos a poner hasta el menos 1. Fíjense una cosa muy importante cuando usted haga una gráfica. Cuando usted haga una gráfica, tienes que pasar el mismo espacio entre cada número. No porque yo tenga aquí nada más el menos 1, voy a poner el menos 1 hasta arriba, ¿sí? No, aquí está equivocado, porque no puedo pasar más espacio entre cada número, no. Tenemos que pasar el mismo espacio. Si usted lo está haciendo en libreta cuadriculada, o si lo está haciendo en hoja milimétrica, usted tiene que pasar la misma cantidad de espacio entre cada número. Es decir, aquí por ejemplo, tú vas a hacer hasta arriba hasta el menos 1, aquí menos 1, y hasta abajo hasta el menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Observen cómo se pasa el mismo tamaño de espacio entre un valor y otro valor. El mismo espacio. Si no pasas el mismo espacio entre un valor y otro valor, la gráfica no te va a salir línea recta, te va a salir línea así con formas, o sea, no debe de ser así. Y uno se da cuenta inmediatamente cuando está equivocada una gráfica. Sería 1 con menos 1. 1 con menos 1. Te va a quedar aquí. 1 con menos 1. 2 con 0, 3 con 1, 3 con 1, hacia arriba es el 1 positivo, 0 con menos 2, menos 1 con menos 3, menos 2 con menos 4 y menos 3 con menos 5. Se forma una línea recta. Pero yo quiero que observen esto. Observen por dónde pasa. Observen por dónde pasa. Pasa por el menos 2. Pasa por el menos 2. Entonces, tenemos otra característica de las funciones, ¿sí? En este caso, exacto, el menos 1 es abajo, el menos 1 es abajo, ya lo puse abajo. Gracias por recordármelo. Muy bien. En este caso, observen qué bueno que están poniendo ahí atención, y las cosas que me equivoco, pues bueno, es porque estamos aquí haciéndolo de manera rápida y se nos puede pasar cualquier detallito, ¿sí? Cuando tú tienes aquí la constante te va a indicar por dónde pasa la gráfica en la Y. A ver, un saludo para Román, que está ahí sintonizándonos en vía TikTok.
Por ahí también vi ahorita a Dariana, son alumnos míos de secundaria y de preparatoria respectivamente. Gracias por estar aquí en esta transmisión. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí hay otra característica que pasa por la constante. Entonces, voy a poner aquí voy a borrar y voy a hacer otra para que vean. De tal manera que si yo tengo así, voy a poner aquí la otra característica. La otra característica dice, la constante de la función, la constante sola, ¿ok? La constante sola de la función te indica por dónde pasa la gráfica, por dónde pasa en el eje Y, en el eje. Ahora podemos decir que el eje Y es el eje de las ordenadas, el eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo así, voy a poner aquí varias, si yo tengo así, f de x es igual a x más 5, si yo te pusiera así en un examen, inciso A, ¿por dónde pasa esta gráfica? Pasa por aquí. Inciso B, pasa por aquí. O inciso C, pasa por aquí. ¿Cuál respuesta sería la correcta? Esta, observa. Con lo que nosotros nos dijimos aquí, que la constante de la función te indica por dónde pasa el eje Y. O sea, este que tenemos aquí. Usted dígame cuál es de estas tres. ¿Es esta, la A, es la B o es la C? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? Exacto, Román. Exacto, muy bien. Es la B, Abel. Correcto, es la B. ¿Sí? Entonces, a ti no es necesario que hagas todo. O sea, porque a ti los exámenes te ponen eso. A ti los exámenes te van a poner por dónde va a pasar. Si tú dijeras, es la B, profe, ok, es correcto, porque la B aquí sería el 5. Y en la A, aquí sería, supongamos que aquí sería como el -3. Y en la C sería el 1. Entonces, la respuesta correcta es la B. Muy bien. Entonces, eso es las características de las funciones lineales. Tenemos 3 características. La primera, que la X es 1. O sea, la función esta es 1. Más cualquier número. ¿Qué pasaría si yo no le pongo nada? O sea, si nomás le pongo así, Y es igual a X. Pues quiere decir que la gráfica va a pasar por el origen, por aquí. Esta es esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al hacer la tabla, a ti te va a quedar 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 0 con 0, -1 con -1, -2 con -2, -3 con -3. Te queda igual. Como te queda igual, entonces la gráfica pasa por el origen de la gráfica, por el 0,0. Este que tenemos aquí es 0,0. ¿Sí? Entonces, esto es para las funciones lineales. Recuerden, función lineal es cuando el exponente es 1. Se forma una línea recta. Siempre se va a formar una línea recta. Si la línea recta no está bien formada, entonces no. Ahora, ¿qué pasaría si yo te pusiera un x negativo? Observa, si yo te pusiera así, f de x es igual a -x menos 1. ¿Qué pasa? Observa, vamos a ver los valores, x y y, 1, 2, 3, 0, -1, -2 y -3. Siempre le damos esos valores. Ahora, vamos a poner -1, -1, -2. -1, no, -2, -1, -3, -3, -1, -4, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -2, -2, -2, -1, -3, -3, -1, -4. Hacemos la gráfica de la siguiente manera. Te va a quedar 1, 2 y 3 en x positiva, -1, -2 y -3 en x negativa. Hacia arriba no tenemos y positiva, la dejamos así. Hacia abajo, ¿hasta dónde lo vamos a hacer? Hacia abajo. Hacia abajo lo vamos a hacer. Muy bien, Moisés Ramos. Qué bueno que le esté sirviendo. Ahorita vamos a ver los demás tipos de funciones. ¿Sí? Ahorita vamos empezando apenas la clase. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos puros negativos. Voy a poner puros negativos. Sería hasta el -4, -1, -2, -3,
Lo voy a poner un poquito más separado para que quede la gráfica un poquito mayor. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Observa, sería 1 con menos 2. 1 con menos 2. Aquí sería 2 con menos 3. 2 con menos 3. 3 con menos 4. 3 con menos 4. Vamos a hacer este porque, para que vean por qué salió así. Ahí va. 3 con menos 4. 3 con menos 4. 0 con menos 1. Aquí. Menos 1. Menos 1. Ahí va. Fíjense. Aquí sería así. Menos 1. Menos 1. Esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? ¿Por qué es igual a 0? Porque a ti tienes este menos por este menos. Y te va a quedar 1 más 1, 1 menos 1. Es igual a 0. Aquí. Ahora el siguiente. En el siguiente sería de la siguiente manera. Tenemos así, sería menos 2, menos 2, menos 2. ¿Sí? Así de esta manera. Lo voy a borrar. Ahí va. Voy a hacer este del 2. Sería menos 2. Menos 2, menos 1. Te va a quedar más 2, menos 1 es igual a 1. Es igual a 1. Aquí. ¿Sí? Es igual a 1. Ahora el de menos 3. Porque tenemos el menos de la función y tenemos el menos del signo. Menos 3 menos 1 es igual a 3 menos 1, igual a 2. Igual a 2. Se queda aquí. 3 con 2. De tal manera que cuando es negativo la variable, te va a salir la línea hacia el otro lado en forma descendente. En realidad es en forma descendente. Muy bien. Vamos a pasar ahora a las funciones cuadráticas. Ya vimos las características de las funciones lineales. Ahora vamos a pasar a las características de una función cuadrática. ¿Sí? Vamos a ver. Recuerden que este tema de funciones es graficar. Función cuadrática. Ahora, como su nombre lo dice, función cuadrática. Le voy a poner aquí, características. Características. ¿Cuáles son las características de la función cuadrática? La primera característica es que el exponente de la variable es 2. O sea, está elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Es decir, yo tengo por ejemplo así, función de x es igual a x al cuadrado más 1. Para empezar, si usted lo razona, va a decir, ok, llega al 1. Pero ¿qué pasa? Observa. Yo voy a poner los valores x y y. 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Ahora ya tenemos una función cuadrática. Ya no es una función lineal, ahora es una función cuadrática. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este valor 1. Son los mismos pasos. Vamos a poner este 1 aquí. ¿Sí? Acuérdate, primero ponemos los valores de la x. A la x le vamos a poner estos valores siempre, siempre. Y no importa si los valores empiezan en el 0, o empiezan en el negativo, o empiezan en el positivo. Las coordenadas van a ser las mismas. Entonces, al poner yo este 1 aquí, lo voy a poner con otro color. Al poner yo este 1 aquí, se va a quedar así. 1 al cuadrado más 1 es igual a 1 más 1 igual a 2. Ahora el 2. 2 al cuadrado más 1 es igual a 4 más 1 es igual a 5. 3 al cuadrado es 9 más 1 es igual a 9 más 1 igual a 10. 10. ¿Por qué es 9? Porque no es 3 por 2. No es 3 por 2, es 3 por 3, porque es 3 al cuadrado. 3 por 3. 3 por 3, 9. Más 1, 10. Ahora, 0 al cuadrado es 0. Más 1 es 1. Menos 1 al cuadrado más 1. Cuando tú vas a elevar al cuadrado un número negativo, siempre te va a dar positivo, por la ley de signos. O sea, menos 1 por menos 1, 1 positivo. Más 1, 2. Observen qué pasa. Ahora, menos 2 al cuadrado más 1. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. ¿Por qué? Porque es menos 2 por menos 2.
4 positivo, más 1, sería así, 4 más 1, 5. Y luego, menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? A ver, póngame ahí, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? Quiero que me pongan ahí, los que están sintonizando vía TikTok, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. Muy bien, Leonidas, es 9, Abel. Es 9. Menos 3 al cuadrado es 9, Lainez. Muy bien. Muy bien, Leonidas. Lainez es 9. Román, 9. Muy bien. Adelso. Muy bien. Muy bien. Es 9 menos 3 al cuadrado. ¿Por qué es 9? Porque es menos por menos es más. ¿Sí? Como menos por menos es más. Es 9. Y te queda 9 más 1 es 10. Observa qué pasó aquí. Quiero que usted observe. Se repite. Se repite. ¿Sí? Se repite. Entonces, como se repite, cuando yo hago la gráfica, voy a borrar esto de aquí. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí. Ahora ya vimos por qué. Cuando yo hago la gráfica, observa qué va a pasar. Observa qué va a pasar. Yo hago la gráfica de esta manera. Voy a poner, siempre en la X voy a poner 1, 2 y 3. Y acá menos 1, menos 2 y menos 3. Sería X positivo, X negativo, hacia arriba hasta el 10. Voy a hacerlo hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En Y positiva. Y hacia abajo no tenemos. Nomás lo dejamos así. Te va a quedar 1 con 2. 1 con 2. 2 con 5. 2 con 5. 3 con 10. 3 con 10. 0 con 1. Aquí. 0 con 1. Menos 1 con 2. Menos 1 con 2. Menos 2 con 5. Menos 2 con 5. Y menos 3 con 10. Menos 3 con 10. Observa cómo se comporta la gráfica. Ahora ya no es una línea recta. ¿Cómo se le llama esa gráfica? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se le llama esa gráfica? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llama esa gráfica? Es como uno tipo V, pero no se llama V. ¿Cómo se le llama? Empieza con la P. Pa. ¿Cómo se llama? Pa. A ver, ¿quién sabe cómo se le llama a ese tipo de gráfica de una ecuación cuadrática? Parábola. Muy bien, los que están contestando ahí. Muy bien, Lucas, Abel, muy bien. Leines, Grabo, exactamente. Se le llama parábola. Muy bien. Qué bueno que están aquí ustedes viendo este tipo de clases. Estas clases son todos los sábados a las 9 de la mañana, ¿sí? Todos los sábados a las 9 de la mañana se va a ver estas clases. Muy bien. A este tipo de gráfica se le llama parábola. Parábola. ¿Sí? Parábola. Entonces tenemos otra característica ya. ¿Sí? La otra característica es que se forma una parábola. Se forma una parábola. En todas las funciones cuadráticas se forman una parábola, ¿eh? En todas las funciones cuadráticas, ¿sí? Ahora, fíjense, observa aquí la constante. La constante es 1. La parábola llega al 1. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo te pongo una función así? También cuadrática, estamos en las cuadráticas. Si yo te pongo una cuadrática así de esta manera, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado menos 3. ¿Qué pasa? Díganme cuál es la respuesta correcta. Inciso A, todas van a ser parábolas. Inciso A, inciso B, e inciso C. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? Todas son parábolas. La A, la B o la C. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién me puede decir? A ver, póngame ahí, por favor, en TikTok. A ver, Silvia, la B, muy bien. Muy bien, la B. Alejandro Carrasco, muy bien, la B. Muy bien. Gabo, Peludo, es la B. Qué bueno que están contestando. Sí, correctamente, es la B. Miren, para aquel que tiene duda, si fuera la A, fíjense, le voy a poner esta función. La función sería f de x es igual x cuadrada más 3. ¿Por qué más 3? Porque llega al 3. En este caso sería menos 3, que viene siendo esta.
Y en esta de abajo, pues no, porque está muy alejada. Esta sería, probablemente puede ser f de x es igual a x más 8, menos 8, perdón. F de x es igual a x cuadrada menos 8. ¿Por qué? Porque está muy alejada, menos 8. ¿Sí? Entonces, es otra característica de las funciones cuadráticas. ¿Cuál característica? Pues que llega hasta que la constante te va a decir hasta dónde llega la parábola. Entonces lo voy a poner aquí. La constante te indica a dónde llega la parábola. A dónde llega la parábola. Ahora, por ahí me habían preguntado antes, ¿qué pasaría si se puede una parábola hacia abajo? Sí, sí se puede. ¿Cuándo? Cuando la función, la x es negativa. Cuando la x es negativa, por ejemplo, voy a poner aquí voy a poner un menos 2, así. Sí, cuando la x es negativa, se va a formar una parábola. Miren, sin necesidad de hacerla, tú tienes que, por eso les dije desde el inicio de la clase, usted tiene que hacerse diestro en funciones. Es decir, tú lo observas y dices, ok, es negativa, va hacia abajo. Es menos 2, empieza en el menos 2, así. O sea, está muy sencillo esto de graficación de funciones. Es importante que usted aprenda desde el principio, ¿sí? O sea, si yo te pongo, vamos a hacer las funciones, a ver, sin necesidad de hacer la tabla. Por ejemplo, esta. X a la 5, no, perdón, x al cuadrado más 5. Voy a hacer otra. F de x es igual, x al cuadrado menos 5. Voy a hacer otra. F de x es igual a menos x cuadrada menos 5. O más 5. Más 5, voy a poner 4. F de x es igual a menos x cuadrada más 5. Y f de x es igual a menos x cuadrada menos 5. Observa, esta es parábola hacia arriba que llega al 5. Parábola hacia arriba que llega al 5. Parábola hacia arriba que llega al menos 5. Parábola hacia abajo, porque tenemos este signo de menos. Parábola hacia abajo que viene del 5. Parábola hacia abajo que viene del menos 5. ¿Sí observan las diferencias entre las parábolas? ¿Sí? Como esta es positiva, va hacia arriba. Como esta es negativa, esta es positiva, también va para arriba, pero llega al 5 positivo, esta llega al 5 positivo y esta al 5 negativo. Esta va hacia abajo porque la x es negativa y empieza en el 5, y esta va hacia abajo también y empieza en el menos 5. Ya cuando a aquellos que quieran ver lo que viene siendo el dominio y el rango. El dominio, vamos a ver, no vamos a ver la clase de hoy dominio, pero el dominio son todas las x que puede tomar la parábola. Por ejemplo, voy a hacer el dominio de este. Voy a hacer el dominio de estos dos. Observa. Esto es para nivel de preparatoria, pero esta clase el día de hoy no es para ese nivel y no vamos a ver ese tema, pero voy a explicar el dominio. El dominio son todas las x. ¿Sí? Entonces, el dominio, esta parábola se puede extender así, infinita. Entonces, son todas las x. Sería x infinito, menos infinito. Es el dominio. Ahora, el rango. El rango son todas las y que pueda tomar. ¿Sí? Todas las y. En este caso, empieza en el 5. Fíjense, como aquí el 5 lo pongo en forma de corchete. ¿Por qué? Porque toca el 5, pero llega hasta ahí. Infinito. 5, infinito. Ahora ¿cómo sería? Dominio sería infinito, infinito, menos infinito. ¿Sí? Todos los números reales de x. ¿Sí? Aquí le podemos poner todos los reales también. Todos los reales. Acá también. Todos los reales.
todos los reales. Pero repito, esta clase no es de dominio y rango. Ahora, rango. Rango sería menos 5. ¿Por qué? Porque llega al menos 5, pero sí lo toca. Sí toca el menos 5. Hasta infinito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto sería para las funciones cuadráticas. Vamos a pasar ahora para las funciones. Vamos a pasar primero para la función racional. Función racional. Vamos a ver ahora la función racional. En el tema de función racional, miren, si usted me sigue en TikTok, ahí en TikTok puede aparecer, voy a grabar un video corto de dominio y rango, ¿sí? Voy a grabar un video corto de dominio y rango para aquel que está interesado, ¿sí? El día de hoy, entre hoy y mañana, grabaría ese video de dominio y rango. Y aquellos que, miren, porque lo que pasa es que para poder trabajar el dominio y rango tenemos que ver también lo que viene siendo la parábola, la elipse, los focos, todos esos, y ya sería un poquito más después, sí, porque estamos yendo por nivel de dificultad. Entonces, pero síganme ahí en TikTok y voy a grabar un video. Muy bien. Vamos ahora al tema de función racional. Función racional, en realidad la función racional es una fracción. Por ejemplo, voy a poner aquí características. Características. ¿Cuál es la característica? Que la variable está en una razón. ¿Qué es una razón? Una fracción. ¿Sí? La variable está en una razón. ¿Sí? En este caso tenemos otro, por ejemplo, la siguiente. Función de x es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Vamos nosotros a graficar. Graficamos de la siguiente manera. Ponemos x y y, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Ponemos estos valores y luego vamos a poner 1 entre 1, 1. 1 entre 2, punto 5. 1 entre 3, punto 33. 1 entre 0 no existe. Aquí, si usted lo hace con la calculadora, 1 entre 0 te va a aparecer error. 1 entre menos 1, menos 1. 1 entre menos 2, menos punto 5. 1 entre menos 3, menos punto 33. Ahora graficamos y te va a quedar aquí así. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 en x negativa, en x positiva, hacia arriba hasta el 1 en y positiva y hacia abajo hasta el menos 1 en y negativa. Ahora graficamos 1 con 1, 1 con 1, 2 con punto 5, 3 con punto 33, de tal manera que se forma así. Ahora acá, 0, el 0 no existe, menos 1 con menos 1, menos 2.5 y menos 3.33 se forma así. ¿Cómo se le llama a esta gráfica? ¿Cómo se le llama a esta? ¿Quién me puede decir ahí en TikTok cómo se le llama a este tipo de gráfica? ¿Sí? Se parece a la parábola, a la palabra parábola, pero empieza con H. ¿Cómo se le llama a este tipo de gráfica? ¿Quién me podría decir cómo se le llama a este tipo de gráfica? Que se forma en una función racional. ¿Cómo se le llama? A este tipo de gráfica que se forma, exacto, hipérbola, Silvia, Luis, muy bien, hipérbola, se le llama hipérbola. A este tipo de gráfica se le llama hipérbola, peludo 7. Muy bien, peludo 07, se le llama hipérbola. A este tipo de gráfica se llama hipérbola. ¿Sí? Entonces fíjense que ya tenemos tres conocimientos el día de hoy en esta clase. La primera, en las funciones lineales siempre se forma una línea recta. En las funciones cuadráticas siempre se forma una parábola. En las funciones racionales siempre se forma una hipérbola. ¿Sí? Hipérbola. Entonces, característica. Se forma una hipérbola. Ahora, observen, ahorita esta hipérbola se formó en el cuadrante 1, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. Y usted va a preguntarse,
Oiga, profe, ¿y se puede formar en el 2 y en el 3, en el 4? Porque acuérdense que los cuadrantes es cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sí? Ahora, si usted quiere que se forme de este lado, ¿qué es lo que cuál es la fracción o la razón de la función que se puede formar en los otros cuadrantes? Es la que es negativa. ¿Sí? Es la que es negativa. Ahora, aquí le voy a poner. Mire, aquí ya le puse negativo. Negativo. ¿Sí? Lo voy a hacer. Lo hago. X y Y. 1, 2, 3. 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Ahorita vamos a observar otra característica que tiene la hipérbola. ¿Sí? Sería menos 1 entre 1, menos 1. Menos 1 entre 2, menos 0.5. Menos 1 entre 3, menos 0.33. Menos 1 entre 0, ¿no existe? ¿No existe? Menos 1 entre menos 1, 1, porque es menos entre menos más. Menos 1 entre menos 2, 0.5. Y menos 1 entre menos 3, 0.33. De tal manera que al hacer la gráfica, aquí te va a quedar así. 1, 2, 3 en X positiva, menos 1, menos 2 y menos 3 en X negativa. Hacia arriba hasta el 1 en Y positiva y hacia abajo hasta el menos 1 en Y negativa. Ahora, 1 con menos 1, 2 con menos 0.5, 3 con menos 0.33, se forma aquí. Esta sería, hoy te lo voy a decir, esta hipérbola tiene una característica. La característica de la hipérbola es que jamás va a cruzar el eje Y. ¿Sí? O sea, yo le puedo dar más valores. Por ejemplo, voy a borrar esto. Miren, yo le puedo dar más valores tanto en la X como en la Y. Por ejemplo, yo le puedo dar hasta acá. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, infinito. Y esta se va a acercar al eje, pero jamás lo va a cruzar. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a poner. Se acerca al eje X, pero jamás lo cruza. En realidad no va a cruzar a ninguno, ni al X ni al Y. ¿Sí? No. Se acerca al eje X, pero jamás lo cruza. Esa es otra característica de la hipérbola, que jamás va a cruzar el eje. Muy bien, vamos a pasar ahora a la graficación de una función potencia. ¿Sí? Quiero que usted observe cuál es la función potencia. Mira, la función potencia, características. La característica de la función potencia es la siguiente, que el exponente de la variable está elevado a la n potencia. ¿Qué significa a la n potencia? A cualquier número. O sea, por ejemplo, lo voy a poner así. F de x es igual a x al cuadrado más 3. F de x es igual a x al cubo más 1. F de x es igual a x a la cuarta más 3. F de x es igual a x a la quinta más 1. Vamos a hacerlo para que usted lo observe. Hacemos este. Para hacer este es bien fácil. X 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Usted ya sabe que se va a formar una parábola y que va a llegar al 3, así. Usted ya lo sabe, pero lo podemos hacer. 1 por 1, 1, más 3, 4. 2 por 2, 4, más 3, 7. 3 por 3, 9, más 3, 12. 0 por 0, 0, más 3, 3. Menos 1 por menos 1, 1, más 3, 4. Se repite. ¿Sí? Acuérdense, esto se repite para que se pueda formar la parábola. Ahora, al hacer este, observa, hacemos este, X y Y, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Fíjense, si a este punto que va a la clase, usted ya comprendió, ya tú puedes ya hacer cualquier función. Ya cualquier función se te debe de hacer fácil. ¿Sí? Ya cualquier función se te debe de hacer fácil. ¿Sí están de acuerdo? Que ya cualquiera se hace fácil. ¿Por qué? Porque ya sabes, haces tabla, sustituyes, graficas y ya sabes cómo se comporta la gráfica. Ahora, vamos a ver una similitud y una diferencia entre las funciones estas. Mira, si yo tengo así, x a la 3, voy a poner
1 a la 3 sería 1 por 1, 1 por 1, 1, más 1, 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, más 1, 9. 3 por 3, 9, por 3, 27, más 1, 28. 0 por 0, 0, por 0, 0, más 1, 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo, por menos 1, 1 negativo, más 1, 0. Menos 2 por menos 2, 4. Por menos 1, por menos 2, menos 8, más 1, menos 7. Menos 3 por menos 3, 9. Por menos 3, menos 27. Más 1, menos 26. Ahora hacemos la gráfica. Hacemos la gráfica de la siguiente manera. Como yo tengo números muy grandes aquí en la Y hasta el 28 y hasta el menos 26, lo voy a hacer de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y hacia abajo sería menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25 y menos 30. Ahora gráfico. Ahora gráfico. 1 con 2. 1 con 2. 2 con 9. 3 con 28. 0 con 1. Menos 1 con 0. Menos 2 con 7. Menos 3 con 26. Con menos 26 aquí. De tal manera que se forma una curva. A este tipo de gráfica se le puede llamar gráfica con curva o se le puede llamar también gráfica compleja. Sí, le podemos llamar compleja o con curva. ¿Sí? Ahora, pero yo quiero que usted observe la siguiente característica. Aquí yo tengo también una gráfica x a la 4 más 3. ¿Qué va a pasar? Observa. Siempre cuando tú tengas un exponente par, cuando tengas un exponente par, aquí le voy a poner par. Cuando tengas un exponente par, fíjense lo que se va a formar. Sería 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1, más 3, 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, más 3. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, más 3, 19. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, más 3, 84. 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, 0, más 3, 3. Menos 1 por menos 1, 1. Por menos 1, menos 1. Por menos 1, 1. Más 3, 4. Se repite. ¿Por qué se repite? Porque todo número negativo elevado al exponente par va a ser positivo. O sea, si yo digo, por ejemplo, menos 2 a la 4, te va a dar positivo el resultado. Si yo digo menos 2 a la 6, te va a dar el resultado positivo. Menos 2 a la 28, como es un número par, o sea, si yo tengo así, menos 2 a la 28, es par. Te va a dar positivo. Ahora, como te da positivo, aquí también te da positivo, se va a formar una parábola también. Nada más que observa cuál es la diferencia. La diferencia es que al hacer yo la parábola, 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3, al hacer yo la parábola sería 1, voy a poner aquí de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sería 1 con 4, 2 con 19, 3 con 84, 0 con 3, menos 1 con 4, menos 2 con 19, menos 3 con 84. Observa, también es una parábola, pero se abre más. Sí, también es una parábola, pero se abre más. Miren, voy a borrar para que usted observe. Miren, ¿qué es lo que va a pasar en la función potencia? En la función potencia, tú tienes así, por ejemplo, y está bien sencillo. Si usted lo entiende, ya va a ver que está muy sencillo. Si usted tiene así, tienes así, y tienes de la siguiente manera, tú tienes de la siguiente manera,
tienes de la siguiente manera. Así. A ver para allá. Tú tienes así. Ok, tú tienes así. Si tú tienes así, todas son funciones pares, ¿sí? Todas estas son funciones pares. Haz cuenta que aquí sería, todas estas son funciones pares. Función, potencia, par. Es decir, esta que tenemos aquí, esta sería, observa, lo voy a poner aquí a cada una. F de x es igual a x al cuadrado, como vamos a suponer que aquí está el 2, más 2. Esto sería f de x es igual a x a la cuarta más 2. Esto sería f de x es igual a x a la sexta más 2. Esto sería f de x es igual a x a la 8 más 2. Todas son funciones par. Todas son funciones par, potencia par. Se forma una parábola. Nada más que entre más grande sea el exponente de la variable, se va a abrir más. Se va a abrir más. ¿Sí? Y sucede lo mismo en la función potencia impar. En la función potencia impar. En la función potencia impar. Sucede esto. Que si usted tiene, por ejemplo, así. Si tú tienes, por ejemplo, así, de esta manera, y se te forman así, por ejemplo así. También es una función potencia impar, pero aquí sería, por ejemplo, supongamos que aquí es el 1, aquí es el 1. Es el 1, aquí sería f de x es igual, f de x es igual a x al cubo más 1. Ese sería f de x es igual a x a la 5 más 1. Ese sería f de x es igual a x a la 7 más 1. Ese sería f de x es igual a x a la 9 más 1. Impar. Impar. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo ya por último, vamos a ver un ejemplo de una función exponencial. ¿Cuál es la función exponencial? Función exponencial. La función exponencial es aquella, características. ¿Cuál es una característica de la función exponencial? Que el exponente en el exponente se encuentra la variable. Se encuentra en el exponente de la constante. En el exponente de la constante se encuentra la variable. Es decir, tenemos otro así, f de x es igual a 2 a la x. Hacemos la gráfica, x y y, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Hacemos la gráfica, la tabla, 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 3 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. 0, 2 a la 0, 1. Acuérdense que todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 es 1. Ley de exponentes. Ahora, todo número elevado a la 0 es 1. Ahora, menos 1, menos 2, aquí sería menos 2.
menos 2 a la menos 2, 2. Lo que pasa es que aquí sucede esto, miren, aquí sucede esto. Ahí va, sería 2 a la menos 1. No se puede así. Como no se puede, se va a pasar para abajo y te va a quedar 1 sobre 2, punto 5. Sí, punto 5. Ahora, 2 a la menos 2, no se puede, se va a pasar para abajo y te va a quedar 1 a la 2 a la 2. Sería un cuarto, punto 25. Punto 25. Y luego 2 a la menos 3, no se puede, se pasa para abajo, te va a quedar 1 a la 2 a la 3, que es igual a 1 sobre 8. 1 sobre 8, si yo hago la división, te va a quedar punto 15. Punto 12. Punto 125, así. ¿Sí? Punto 125. Observen qué se hizo. ¿Sí? Como es 2 a la menos 1, no se puede, pasa para abajo. En la siguiente semana vamos a ver el tema, vamos a ver la ley de exponentes, leyes de signos y leyes de radicales. Muy bien, entonces vamos a graficar. Graficamos 1, 2, 3 en X positivo, menos 1, menos 2, menos 3 en X negativo, hacia arriba hasta el 8. Hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 1 con 2, 2 con 4, 3 con 8, 0 con 1, menos 1 con punto 5, menos 2 con punto 25, menos 3 con punto 25. Muy bien, se forma una asíntota. A esto que se forma se le llama asíntota. Asíntota. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma la gráfica de una función exponencial? Se forma una asíntota. Y la asíntota tiene una característica. ¿Cuál es la característica de la asíntota? Que jamás cruza el eje X también. Igual que la hipérbola. Muy bien. Esto sería la clase del día de hoy. Si les gustó, síganme en mis redes sociales. Síganme en Facebook, Matemáticas Online. Síganme en TikTok, profe.irving. Síganme en Twitter. Síganme en Instagram. Y síganme también en YouTube. Nos encontramos en YouTube también. Entonces, nos veríamos el próximo sábado. Muchísimas gracias por su asistencia. Dios los bendiga.